Hola, bienvenidos a nuestra 10ª clase de Panorama del Nuevo Testamento. Soy Anita y hoy analizaremos el capítulo 7 de nuestros libros titulado Cartas de la prisión, Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. El Espíritu Santo animó a Pablo en la prisión y escribió 4 de las más gloriosas cartas. Otros gigantes espirituales de la iglesia como Juan Bunyan, Dietrich Bonhoeffer y Watchman Nee también han escrito desde la prisión. Jesús prometió que nunca nos abandonaría y es durante nuestros tiempos más difíciles cuando esta promesa llega a ser tan preciosa para nosotros. En el tiempo en que Pablo estuvo en prisión fue una bendición para muchos. Hechos 28 del 30 al 31. Tuvo suficiente tiempo para escribir las epístolas de prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Cada una de estas 4 cartas declara que Pablo las escribió como prisionero. Efesios 3:1, 4:1, 6:20, Filipenses 1 del 12 al 13, Colosenses 1:24, 4:18 y Filemón versículos 9 y 10. La mayoría de los maestros de la Biblia creen que él estaba en la cárcel de Roma cuando escribió estas cartas. Ahora vamos a ver el contexto histórico de Efesios. Éfeso fue la ciudad más importante de Asia, situada en la costa oriental del mar Egeo. Vivían cerca de unos 200.000 a 1/3 de millón de personas. Los barcos más grandes del mundo llegaban a Éfeso. Caminos más transitados terminaban en esa ciudad. Fue famosa por el templo de la diosa griega Artemisa o Diana. La gente la adoraba como la diosa de la luna y también la vinculaban con el alumbramiento de bebés. Los artesanos locales hacían estatuas de la diosa con numerosos senos. Los efesios creían que los hombres se comunicaban con Artemisa a través de las prostitutas en el templo. La predicación de Pablo disminuyó la venta de ídolos. Hechos 19 del 23 al 41 vemos los disturbios en Éfeso por las ventas de estatuas de la diosa Diana con este personaje llamado Demetrio que quiso causarle problemas a Pablo. La Biblia contiene mucha información con relación a Éfeso. Pablo dejó a Priscila y Aquila para ministrar Éfeso cerca del final de su segundo viaje misionero, Hechos 18 del 18 al 19. Allí ellos enseñaron a Apolos, el gran orador judío, Hechos 18 del 24 al 26. También Pablo regresó en su tercer viaje misionero a Éfeso. Allí tuvo un avivamiento muy grande y ministró cerca de 3 años en la iglesia donde estuvo más tiempo. Predicó el evangelio en la sinagoga, en la escuela de Tirano, casas y mercados, Hechos 19. En Éfeso fueron bautizados 12 discípulos, Hechos 19 del 1 al 7 como referencia. Otras personas fueron liberadas de demonios. Los 7 hijos de Seba huyeron por la calle de mármol cuando el demonio los atacó. En contraste, la unción del Espíritu Santo en Pablo fue tan grande que enfermos llevaban sus pañuelos que habían tocado su cuerpo y se efectuaban sanidades. Numerosos convertidos que habían practicado la magia quemaron sus libros que tenían un valor suficiente para pagar el trabajo de 1000 hombres por 50 días. ¿Se imaginan cómo llenarían de humo los libros quemados en la calle principal a la entrada al templo de Artemisa? Bueno, también Timoteo llegó a ser el primer pastor u obispo de Éfeso. Pablo lo dejó allí y le escribió más tarde en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 3. Éfeso fue la base del ministerio de Pablo por 3 años. Fue la sede de las iglesias plantadas por Pablo. Al este estaban las iglesias de Galacia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Al noroeste estaban las iglesias de Filipos, Tesalónica y Berea. Y directo al oeste, cruzando el mar Egeo, estaban Atenas y Corinto. Por lo tanto, Éfeso era como el eje de una rueda. Era el centro de la estrategia de Dios para un área grande. Las iglesias mandaron mensajeros a Pablo en Éfeso con preguntas u ofrendas. También Pablo mandó cartas desde allí a la congregación que plantó. Entonces esta llegó a ser el nuevo centro de la misión de la iglesia a los gentiles y fue la segunda después de Antioquía de Siria, tomada como la base misionera con los gentiles. Éfeso fue en verdad una de las ciudades más importantes de la Biblia y en Apocalipsis Juan escribió primero a ellos, Apocalipsis capítulo 2 versículos del 1 al 7. La carta de Pablo dirigida a los Efesios es una de sus cartas más gloriosas. Vamos a ver el bosquejo. El tema de Efesios es la iglesia como el cuerpo de Cristo. Pablo enfatizó este tema a lo largo de todo el libro. Ahora vamos a ver una figura donde aparece el bosquejo del libro de Efesios. Y también Efesios, Pablo escribe sobre 4 relaciones que aparecen en el cuadro a continuación. C. Explicación del bosquejo. La carta está dirigida a los santos y a los fieles. Estos 2 términos se aplican a todos los creyentes y describen nuestro lugar
en Cristo y nuestro carácter. Nuestra relación con Dios nuestro Padre, Efesios capítulo 1. Consideremos las bendiciones que Dios nos da en Cristo. Primero, Él nos escogió para ser santos y sin mancha, Efesios 1:4. Somos santos por dos razones. Primero, porque Jesús murió por nosotros, y segundo, porque obedecemos fielmente su palabra y al Espíritu Santo. Por lo tanto, caminamos dignamente. Mientras caminamos en la luz, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Él planeó adoptarnos como sus hijos por medio de Cristo, Efesios 1:5. Dios planeó por adelantado o predestinó que algunos creyeran. Esto no significa que Dios escogió quienes serían salvos. Dios desea que todos sean salvos, como Satanás desea de que todo el mundo se pierda. La decisión depende de la elección de cada persona. Nos redimió por medio de la sangre de Cristo, Efesios 1:7. En la cruz, Dios mostró su deseo de que todo el hombre sea salvo. Jesús derramó su sangre para pagar el castigo por el pecado de todos. Él reveló su voluntad para nosotros, Efesios 1 del 9 al 10. Por medio del Evangelio entendemos la voluntad de Dios. Él desea que nos arrepintamos y que recibamos a Cristo y que le sigamos para toda la vida. Después anhela vivir con nosotros una eternidad. Nos selló con su Espíritu Santo. Todos los creyentes recibimos el Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo. La presencia interior de Dios nos da seguridad. Él es el pago inicial o depósito de garantía de todo lo bueno que ha de venir sobre nosotros. La presencia del Espíritu Santo en nosotros muestra que Dios es nuestro dueño. Vemos ahora la relación entre judíos y gentiles del capítulo 2 y capítulo 3. El gran tema de Efesios 2 y 3 es en que Cristo, Dios, nos une a judíos y gentiles y crea solo un cuerpo espiritual. Los judíos y gentiles venían de diversas culturas. Los principios que Pablo enseña en estos capítulos pueden ayudar a los creyentes en todo lugar a relacionarse mejor el uno con el otro. En el pasado, los creyentes gentiles estábamos muertos en el pecado. En aquel tiempo seguíamos los caminos del mundo, el diablo. Éramos desobedientes y fuimos guiados por los deseos de la carne. En los tiempos pasados éramos objeto de la ira de Dios, pero por la misericordia de Dios fuimos salvados de los pecados, de la vida pecaminosa y de la ira de Dios. Por lo cual, Pablo nos dice que recordemos el cambio que ha sucedido en nosotros. Observemos 5 frases terribles que describen nuestro pasado. Estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2. Ahora vamos a ver una figura donde aparece el tema de Efesios capítulo 2:3, es de que Dios une los judíos y los gentiles en un cuerpo espiritual. Pero ahora nosotros que hemos estado lejos, los gentiles, hemos sido acercados a Dios por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles dos? Gentiles y judíos. Pablo termina Efesios 1 con una oración a fin de que continuemos conociendo mejor a Dios. Luego termina Efesios 2:3 con una oración para toda la familia. Su oración se relaciona con la Trinidad. Él desea que seamos fortalecidos por medio del Espíritu Santo y ora para que podamos salir capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo para nosotros. Ora también para que podamos ser llenos de la presencia de Dios. Que Dios conteste esta oración mientras la hacemos por otros y también por nosotros mismos. Él tiene poder para hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginar según el poder de su Espíritu que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por los siglos de los siglos. 4 al 6 vemos las relaciones en la familia de Dios. Efesios 1 enfatiza la parte de Dios en nuestra relación con Él. Nos recuerda que somos salvos por la gracia. Efesios 4:6 enfatiza nuestra parte en el viaje al cielo. La gracia trae responsabilidades. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:1. ¿Qué significa vivir digno de la vocación con que fuimos llamados? Pablo contesta esta pregunta en Efesios 4 al 6. Allí habla sobre 4 tipos de relaciones en la familia. Tanto Efesios como Colosenses hablan de estas relaciones de la familia de Dios. En la figura 7:12 podemos ver la comparación de las enseñanzas entre Efesios y Colosenses respecto a las relaciones acerca de todo creyente, cónyuges, hijos y padres, y siervos y amos. Y también, para terminar Efesios, nuestra relación con los espíritus malos, Efesios 6.
Terminando, Pablo habla de nuestra relación con los espíritus malignos de oscuridad. Los creyentes están en guerra contra Satanás y los espíritus malignos. Nuestra protección en esta guerra es usar toda la armadura de Dios. Si lo usamos, podremos tener el poder para vencer los ataques del diablo. Pablo describe 6 partes de la armadura y el propósito para cada una. Bueno, continuando con nuestro estudio, vamos a hablar acerca de Colosenses. Contexto histórico. Recordemos que estamos estudiando las 4 cartas que Pablo escribió en prisión. En Colosenses, Pablo menciona sus sufrimientos y cadenas. Colosenses 1:24 y 4:18. Pablo escribió 2 cartas a la iglesia que él no fundó, Romanos y Colosenses. Tal vez supo de la iglesia de Colosas por Epafras. Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Colosenses 1:7 al 8 y 4:12. La ciudad de Colosas no fue tan grande ni importante como Éfeso, ubicada cerca del río Licas, en el camino principal entre Roma y el este. Pablo escribió para corregir los errores que estaban ocurriendo sobre herejías e instruir a los colosenses cómo vivir en santidad. Colosenses 2:8 al 3:4. Las falsas enseñanzas en Colosas fueron una mezcla de ideas judías y gnósticas. La palabra gnóstico viene de la palabra griega llamada gnosis, que significa conocimiento. Los maestros gnósticos afirmaban que ellos tenían el conocimiento secreto que se necesitaba para la salvación. Algunas de las enseñanzas gnósticas estaban presentes en Colosa durante el primer siglo y se desarrollaron más durante el segundo siglo. Las enseñanzas falsas en Colosas eran frecuentemente llamadas las herejías colosenses. Los falsos maestros le estaban restando importancia a Jesús. En contraste, Pablo escribió que Jesús es supremo y suficiente. Él es la cabeza de todo poder y toda potestad y somos completos en Él. Colosenses 2:10. El versículo principal de Colosenses es el 1:18b, para que en todo Jesús tenga la preeminencia. B. Bosquejo. Dividir Colosenses en 2 partes nos ayuda y a continuación vamos a ver el corto bosquejo que sale por este sector. Pablo solía seguir un patrón en sus cartas. Primero escribía sobre doctrina, es decir, escribía sobre la base de la teología de nuestra salvación, y luego, en la segunda parte de sus cartas, a Pablo le agradaba contestar la pregunta ¿y ahora qué? Así, en la segunda parte de sus cartas, Pablo aplicó la teología a la vida diaria. Toda buena enseñanza conecta el qué con el entonces qué. Colosenses es un ejemplo de cómo Pablo habló sobre la teología primero y luego la aplicó. Acá vamos a ver un bosquejo extendido que va a aparecer en continuación de Colosenses y ahora vienen las explicaciones del bosquejo. Cristo es supremo, es decir, que está sobre toda cosa y sobre toda persona. Él es igual que el Padre. Observemos algunas enseñanzas que Pablo nos da acerca de Cristo. Él es la imagen física visible del Dios invisible. Colosenses 1:15. Él es el primogénito sobre toda la creación. El primogénito tenía derechos especiales. Primogénito entendiendo no que es el primer hijo, sino que es el primero que siempre estuvo, que tiene preeminencia sobre los demás. Hablando de primogénito, con la preeminencia que tiene sobre el resto de los hermanos, Cristo tiene preeminencia sobre todo el mundo. Otra parte tenemos la supremacía de Cristo, Colosenses 1, del 15 al 23. Vemos que Jesús nunca fue creado, más bien Él creó todo. Entonces es primero en rango. Pablo lo describe como el primogénito para mostrar que es sobre todo lo creado. Colosenses 1, del 15 al 16. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Colosenses 1:17. Es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Colosenses 1:18. Es el comienzo y el primogénito entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Fue el primero que resucitó y el único que se ha mantenido resucitado. Es quien nos cambió de ser enemigos de Dios a hijos de Dios. Colosenses 1, del 21 al 22. También vamos a ver las advertencias contra los falsos maestros. Colosenses 2, del 8 al 23. Las enseñanzas falsas en la iglesia de Colosenses tenían 5 características que las vamos a ver a continuación en el cuadro que aparece acá. El viejo y el nuevo hombre, Colosenses 3, del 1 al 17. Pablo muestra el significado de su teología y doctrina. Cristo demanda una nueva manera de vivir de nosotros. Colosenses 3, del 5 al 17. Pablo compara el cristianismo con despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo. Él dice que los creyentes tienen que deshacerse de las acciones malas que le pertenecen a nuestra naturaleza carnal. Despojarse del viejo hombre significa hacer a un lado los pecados
Significa dejar el enojo, la furia, la malicia, la difamación, el lenguaje sucio. Colosenses 3 del 5 al 8. Pablo advierte que la ira de Dios viene sobre aquellos que desobedecen, los que no se han despojado del viejo hombre. Colosenses 3:6. En contraste, Pablo insiste que los creyentes se revistan del nuevo hombre. Esto incluye compasión, amabilidad y paciencia. Colosenses 3:12. Sobre todo, añadimos la vestidura del amor que trae el vínculo perfecto. Colosenses 3:14. Es impresionante esta vestidura. Mientras la llevamos, nos perdonamos el uno al otro y nos soportamos el uno al otro. Y adicional tenemos las reglas para la familia de Dios. Colosenses 3:18 al 4:1. En Colosenses, Pablo da enseñanzas especiales para las relaciones en la familia de Dios. Las enseñanzas de Pablo sobre la familia son: esposas, sujétense a sus esposos; esposos, amen a sus esposas; hijos, obedezcan a sus padres; padres, no sean demasiado duros con sus hijos; siervos, obedezcan a sus amos; amos, traten con justicia a sus siervos. Cristo tiene que ser el centro de nuestras creencias. Él tiene que dirigir cómo vivimos y actuamos en todo momento. Ahora vemos la comparación con Efesios. La carta de Colosenses es muy parecida a la de Efesios. Algunos aún llaman a Colosenses y a Efesios las epístolas gemelas del Nuevo Testamento. Tal vez son gemelas, pero no son idénticas. Son muy parecidas en la manera que describen a Cristo y a su cuerpo, la iglesia. En Colosenses, Pablo enfatiza que Cristo es la cabeza del cuerpo, y en Efesios destaca la iglesia como su cuerpo. Sin embargo, podemos ver una diferencia entre estas cartas, que Colosenses resalta la superioridad de Cristo, pero en Efesios enfatiza la naturaleza de la iglesia y las relaciones de ella. Y la figura 7:19, que va a aparecer a continuación, resume los versículos similares en las epístolas generales. En términos generales, podríamos notar tres temas en común entre estas epístolas, que enseñan acerca de la relación de Cristo con la iglesia. Las dos describen el viejo hombre y el nuevo hombre, y ambas nos dan instrucciones para los miembros de la familia de Dios. Ahora vamos a pasar con Filipenses. Contexto histórico. En Europa el evangelio fue predicado primero en Filipos. Esta ciudad fue llamada así por el rey Felipe II de Macedonia. Él fue el padre de Alejandro el Grande. Alejandro Magno. Alejandro murió en el 323. Pablo visitó Filipos por primera vez alrededor del 49 y 53 después de Cristo. Para entonces era una ciudad romana con numerosos ciudadanos. Pablo hizo una comparación entre ser ciudadano romano de Filipos y ser ciudadano de los cielos. Filipenses 3 del 20 al 21. Hechos nos cuenta acerca del ministerio de Pablo en Filipos. En su segundo viaje misionero navegó de Troas a Filipos. Pablo fue a Filipos después de la visión en Hechos 16:9. En la visión, un hombre de Macedonia le pidió que fuera a ayudar. El Espíritu Santo dirigió a Pablo y a sus amigos a predicar el evangelio en Filipos. De la misma manera, necesitamos la dirección del Espíritu Santo hoy en día, y Él conoce a cada persona y puede guiarnos hacia los que están buscando conocer a Dios. En eso se convirtió una mujer llamada Lidia, que era respetada y era una empresaria. También liberaron el demonio de una esclava adivina. Cayeron en la cárcel, hubo un terremoto que el Señor permitió para que los librara, se convierte el guardia de esa cárcel, y como apelan a la ciudadanía romana para que los liberara. Años después, Pablo estaba prisionero otra vez, y fue cuando escribió su carta a los filipenses. Aunque estaba en la cárcel por las acusaciones falsas de los judíos, pudo escribir con gozo sobre las buenas nuevas de Cristo. Esto es un gran ejemplo de su testimonio. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Bosquejo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. El tema de gozo llena Filipenses. Tenemos que entender la gran fe en el Dios de Pablo, y entonces podremos aprender el secreto de tener gozo en todo tiempo. Acá a continuación va a aparecer una figura donde tenemos el bosquejo de Filipenses. Vamos con las explicaciones. El gozo de Pablo en prisión. Filipenses 1 del 12 al 26. Pablo procuraba tener una buena actitud en todo momento. Aún en prisión encontró razones para regocijarse. Imaginemos a este apóstol lleno del Espíritu Santo escribiendo con una cadena colgada a su cuerpo. En la prisión oraba con gozo por los creyentes de Filipos. En la prisión se regocijaba porque podía testificar a los guardias. En la prisión se regocijaba porque, aún estando encadenado, animaba a los creyentes a
libres a ser valientes. En la prisión se regocijaba porque otros predicaban a Cristo, ya fuera con buenos o malos motivos. En la prisión se regocijaba porque los filipenses estaban orando por él. En la prisión se regocijaba porque el gozo de ellos sería completo cuando él los visitara. Pablo nos enseña que podemos encontrar siempre razones para regocijarnos. Las prisiones no fueron algo nuevo para él. En Filipos lo encarcelaron, lo castigaron, lo ataron, pero aún así él encontró la razón para alabar a Dios, así como cuando David escribió: de noche su cántico estará conmigo. Otro punto es seguir el ejemplo de Cristo como siervo. Filipenses 2 del 1 al 18. Pablo les escribió a los filipenses sobre la unidad. ¿Por qué? Porque algunos creyentes estaban peleando. Pablo le ruega a dos mujeres que se llaman Edovia y Sintique, buenos nombres para hijas, que se pusieran de acuerdo. La carta a los filipenses fue leída a toda la iglesia. Por lo tanto, el desacuerdo entre las dos mujeres tuvo que haber sido algo bien serio. De otro modo, Pablo no lo hubiera mencionado a los otros creyentes. Cristo nos enseñó el camino por medio de su propio ejemplo. Para ser exaltado hay que humillarse. Cristo era igual a Dios, Filipenses 2:6. Sin embargo, se humilló a sí mismo para redimirnos en la cruz. Entonces el Padre levantó a su Hijo al lugar más alto y Cristo ahora tiene un nombre que es sobre todo nombre. Un día toda rodilla se doblará ante nuestro Señor. Filipenses 2 del 9 al 10. La clave para la unidad está en tener la actitud que Cristo tuvo. Filipenses 2 del 1 al 18. Otro punto, advertencia contra los falsos maestros judíos. Filipenses 3 del 3:1 al 4:1. Advertencias contra los falsos maestros judíos. Filipenses 3:1 al 4:1. Filipenses 3 del 3 al 14 contiene un pasaje famoso. Se trata del trasfondo de Pablo como fariseo. Él se muestra como muy religioso y con gran celo por la ley. Pablo hace el resumen de su pasado para enseñar que nadie, ni aún él mismo, debe poner su confianza en la ley. Más bien debemos confiar en Cristo. Él consideraba toda su preparación, buenas obras y pasado religioso como basura. Filipenses 3:8. Pablo no buscó su propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Como aquel que corre una competencia, él se concentró hacia adelante, hacia la meta, no en su pasado. Después de hacer el resumen de su pasado, les advirtió acerca de los falsos maestros, los judaizantes, que son los enemigos de la cruz. Filipenses 3:18 hace referencia a ellos como perros, como malos obreros. Estos decían que la salvación venía por guardar partes de la ley y que la circuncisión era necesaria para la salvación. Entonces Pablo se refirió a ellos como mutiladores del cuerpo. Filipenses 3:2. Bajo el nuevo pacto confiamos en Cristo para salvarnos, no en prácticas religiosas. Y para concluir, consejos finales de Pablo. Filipenses 4 del 2 al 20. Filipenses 4 es uno de los capítulos favoritos en la Biblia. Contiene varias enseñanzas famosas. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Filipenses 4:6. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses 4 del 8 al 9. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Hemos estudiado 3 de las cartas carcelarias, epístolas carcelarias, y ahora vamos por la última, que es Filemón. Contexto histórico. Pablo escribió esta breve carta mientras estaba encadenado. Filemón, el versículo 1 y 9, porque es solo un capítulo. Probablemente estaba prisionero en Roma. Hechos 28 del 16 al 31. Esta carta es dirigida a un creyente llamado Filemón. Filemón vivía en Colosas. Creemos esto porque los mismos nombres de las personas que se encuentran en Colosenses aparecen en Filemón también. Pablo envió juntas las cartas de Colosenses y la carta a Filemón. Parece que Tíquico, un compañero de Pablo en la obra, llevó las dos cartas a Colosas. Personajes principales en la carta de Pablo a Filemón. Pablo, apóstol de Dios, quien estaba en prisión.
2. Filemón, un creyente que vivió en Colosas, era dueño de esclavos. Y 3. Onésimo, un esclavo que escapó de Filemón, se convirtió cuando conoció a Pablo, probablemente en Roma. A continuación aparecerá el bosquejo de Filemón. C. Explicación del bosquejo. Saludo. En los primeros versículos, 3 versículos, en casa de Filemón se reunía una iglesia, la iglesia de Colosas. En aquellos días no había edificios para las iglesias como lo tenemos hoy en día, así que los creyentes se reunían en los hogares. Si un hogar era demasiado pequeño para todas las personas, se reunían en diferentes casas. Acción de gracia y oración por Filemón. Del versículo 4 al 7. Pablo dio gracias a Dios por Filemón. También oró para que Filemón fuera un testigo eficaz. Pablo dijo que compartir nuestra fe con otros es la clave para entender nuestras bendiciones en Cristo. Filemón versículo 6. Cuando enseñamos a otros es cuando más aprendemos. Solicitud a Filemón de restaurar a Onésimo. Versículos del 8 al 21. Filemón fue el amo de Onésimo, un esclavo que se había escapado. En alguna manera, Onésimo se encontró con Pablo en Roma. Al igual que Filemón, Onésimo recibió a Cristo a través de la predicación de Pablo. Y como nuevo creyente fue amable y de ayuda para Pablo. Sin embargo, Pablo lo envió de regreso a su amo. La ley romana le permitía a Filemón castigar a Onésimo mandándolo a matar por su falta. Pero Pablo le pidió que lo perdonara y lo recibiera de regreso. Pablo quería que Filemón aceptara a Onésimo, no como esclavo, sino como un hermano. Filemón 16. Tal vez Onésimo al huir le había robado algo, pues Pablo se ofreció a pagar cualquier deuda que él tuviera. Del 18 al 19. La carta a Filemón nos da 2 lecciones. Primero, muestra cómo el evangelio funciona en la sociedad. Le da a los creyentes el amor necesario para resolver problemas difíciles. Pablo amaba a los convertidos lo suficiente como para pagar sus deudas. Onésimo amaba a Pablo lo suficiente para regresar a su amo. Y Filemón amaba a Pablo lo suficiente como para perdonar a Onésimo. Pablo le pidió que lo recibiera como lo recibiría a él mismo. En Cristo los apóstoles, los amos, los obreros son hermanos que se aman los unos a los otros. Y ese amor es suficiente para perdonar y obrar correctamente. El evangelio trae cambios en la sociedad, pero no son cambios que se hacen a la fuerza o por rebelión. Son cambios que se hacen en los corazones, uno por uno. Enseña a los creyentes a vivir la regla de oro, Mateo 7:12. Nos enseña a amar a otros como a nosotros mismos. Los que obedecen las enseñanzas de Cristo llegan a ser la solución para los problemas de la sociedad. El aceptar el evangelio hace que la gente sea mejor. La palabra Onésimo significa útil. Cuando se escapó, Onésimo fue inútil para Filemón, pero por causa del evangelio llegó a ser útil. Él le fue útil a Pablo como ayudante. El evangelio lo hizo más que un esclavo. El amor de Dios nos lleva a perdonar a otros y tratarlos con amor y respeto. Aceptar el evangelio nos hace mejores ciudadanos. Bueno, hermanos, hemos concluido nuestro capítulo hablando acerca de las epístolas carcelarias. Cualquier duda o consulta, no dudes dejarla en el grupo de WhatsApp, en los comentarios o de manera personal. Nos vamos a estar viendo la próxima semana para estudiar acerca de las cartas escatológicas, primera y segunda de Tesalonicenses. Soy Anita y que tengas una muy buena semana. Nos vemos. Adiós, bendiciones.